Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Yule. Soy Ayer. Y yo soy Joana. Y somos Amigos Podcast. Un podcast donde aprenderemos la importancia no solamente de escuchar, sino también de obedecer la voz de Dios. Así. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales como @AMB Podcast. En Facebook, en YouTube, Todas en nuestras Instagram. plataformas. Y suscríbanse, por favor. Exactamente, por favor. Activen la campana para que les llegue la notificación. Si eres de los que les gusta disfrutar de un tostón crujiente, fresco y delicioso, no te puedes quedar sin probar Natu, tan natural como tú. Tequetío, los mejores tequeños de Valencia. Para todo tipo de eventos, si necesitas disfrutar de un tequeño delicioso de calidad y con los mejores precios del mercado, Tequetío es tu mejor opción. Y si hablamos de sabor, sazón y calidad, estamos hablando de La Estación Criolla. Salchipapas, hamburguesas, alitas, patacones y lo mejor, nuestro menú playero. Recuerda, La Estación Criolla es tu punto de encuentro. ¿Estabas buscando ropa importada original pero con un buen precio? No busques más. En Leisa encontrarás todo eso y mucho más. Viste bien, viste en grande, viste Leisa. Hoy tenemos buenas noticias como todo. Estamos hablando de unos temas bastante interesantes. Para los que no han escuchado, primero vayan a los temas anteriores. Y el día de hoy tenemos una persona súper especial para nosotros. Wow. Lo conozco desde hace muchos años, pero ahorita es que hemos entablado una relación muy buena. Y aparte de eso, es una persona que nos colabora muchísimo. Que el Señor puso en nuestro camino porque no es algo que buscamos de ninguna parte. Y sin embargo, él de verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros. Amén. Mucha Lo bendición. atravesó, pero algo así. Sí, el Señor lo mandó, el Señor. No, él es un enviado del Señor para que este podcast haga Amén. su trabajo. Y ese es nuestro amigo Leandro Lama. Muy bien. Hola Leandro, vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Primero bien. preséntate. Bueno, Primero- bienvenido a este lado, porque Ajá. ya él Sí. está de aquel lado. Él que usted no siempre ve, está pero- con nosotros. Sí, siempre digo, no es lo mismo estar detrás de algo. Sí. Sí, hoy las cámaras son Tiene de cara foco. como de penoso. Sí. Pero allá sí, muchachos, por Sí, favor. sí, es verdad. ¿Cómo Que le va a es dar lo que se pena? siente. ¿Cómo le va a dar pena? Sí. No, pero está bien, Leandro, te dejen que entendemos. Leandro se presente. Te entendemos. Bienvenido, Leandro, a nuestro podcast. Un Bueno, placer no, ya tenerte. dijeron mi nombre. Leandro Ok. Lamas. Para servir. Para servir. Ok. Ok. Bueno, muchachos, vamos a hacer una antesala o un pre a lo que estuvimos hablando anteriormente, un pequeño resumen para poner en contexto. Hemos estado hablando acerca de la obediencia, de escuchar la voz de Dios. Nuestro segundo tema fue la obediencia absoluta. Y yo creo que es un tema muy, pero muy interesante, porque voy a hacer una introducción, algo que, bueno, el Señor ha estado tratando conmigo, y que de esta introducción nos va a llevar al tema que vamos a hablar el día de hoy. Recordamos que la obediencia hacia Dios no debe ser parcial. Estuvimos hablando de eso la vez pasada. Al ser humano le gusta mucho tener una obediencia parcial porque está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Nos gusta esperar a nuestro tiempo, creemos que es nuestra lógica, y sin embargo, Dios no espera nuestra obediencia parcial. ¿Por qué no espera nuestra obediencia parcial? Porque Dios no es un Dios que va a esperar a qué hacer conforme a lo que vaya pasando. Dios ya sabe nuestro pasado, Dios ya sabe nuestro presente y Dios ya sabe nuestro futuro. ¿Qué quiero explicar con esto? Para nosotros debería ser suficiente saber que Dios ya sabe. Nosotros, ¿verdad? En esta tierra debemos comprender que somos nosotros un medio. Nosotros no somos el fin por el cual Dios va a depositar su propósito, no somos la base del propósito de Dios. Dios en su plan universal tiene un plan trazado. Nosotros somos un medio por el cual atravesar. ¿Y sabes quién entendió eso a la perfección? Abraham. Abraham entendió que en esta tierra él estaba cumpliendo un propósito que Dios tenía destinado para él, para el mundo, y él era un medio de ese propósito. Por eso fue que Abraham no cuestionó cuando Dios le dijo algo que no parecía lógico. No parecía lógico, ve, mata a tu hijo, ese hijo prometido. No pareció lógico, ve y sale a tu tierra cuando ni siquiera sabía dónde llegar. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros entendemos que somos un medio, nosotros obedecemos sin pretexto, sin cuestionar. Cuando obedecemos sin cuestionar, eso es una mera adoración a Dios. Y en este punto es donde quiero entrar al tema de hoy. Cómo la obediencia a Dios
es una adoración tan perfecta? Yo quiero hacerle una pregunta a los muchachos y que me expliquen o que me den un concepto que tengan. Para ustedes, ¿qué es la adoración? Bueno, a mí me gustaría que lo dijera nuestro Oye, invitado. apuntaste. Líder de alabanza. Claro, el líder de la alabanza, cónchale. Bueno, para nosotros la adoración, creo que todos lo hemos dicho que se asemeja a un estilo de vida, pero creo que la adoración va más allá según sus conceptos, tanto de hebreo como en griego. ¿Ok? Porque la palabra en hebreo para adoración, creo que todos la conocen, que es proskuner. Y su palabra, o sea, la relación que significa es postrarse delante de. ¿Ok? Pero en el griego también hay otras alternativas de adoración, que yo las tengo por acá. Precisamente se le dimos en una academia que tenemos en la iglesia hace muchos años. Yo me acuerdo. Sí, ¿te acuerdas? Joana salió mal. Nada, raspó todo eso. Pero uno de los conceptos más importantes es eusebeo en el griego, que significa vivir una vida piadosa. ¿Ok? Porque el otro concepto es rendirle culto, rendirle adoración a un Dios como tal. Pero creo que la adoración significa más que todo es obediencia y sujeción hacia una divinidad. Perfectísimo. Yo pienso que nosotros hemos tenido un concepto bastante errado toda la vida acerca de la adoración. La mayoría de las personas que tú te puedes conseguir en la calle y un domingo y le preguntas, mira, ¿dónde vas? No, voy a la iglesia a adorar. Sí. O de pronto uno mismo que está en la parte de musical, por así decirlo, no, este es el adorador. Y entonces tú dices, ajá, y tú no eres adorador, entonces Sí. soy yo el No, adorador, y pero yo hay canto. mucha gente que a mí me ha dicho, basándose en el versículo de adoradores en espíritu y en verdad, para señalarme como para decirte, mira, tú tienes que ser. Ajá. Y resulta que, o sea, Que es no, para todos. Que es para todos. debemos ser Sí, adoradores en espíritu y en exactamente. verdad. O también hemos catalogado canciones en específicas que si son lentas, esas son de adoración. Y entonces si es rápida es de alabanza. Y uno queda así como que, o sea, de verdad. Sí. Es un concepto Claro, muy... quedan como en ese concepto en la antigüedad que, por ejemplo, cuando Abraham iba a hacer sacrificio, él tomó ese vamos, adoraremos, porque hacían ese vamos a hacer un sacrificio, vamos a adorar. Y acuérdense que en el nuevo pacto ya hubo un rompimiento, Cambio. ahora la adoración es en espíritu y en verdad, ya nuestra comunicación es directamente con el Espíritu Santo. Entonces, Pero también sabemos que, por ejemplo, hay personas que adoran por tradición, en el sentido de que, bueno, mi familia, por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, entonces, bueno, como toda mi familia va a la iglesia y todo eso, entonces la persona cree que él está adorando porque fue lo que aprendió por tradición. Está también el que lo hace por religiosidad, que es como que, bueno, estoy aquí en la iglesia y levanto mis manos y ya en un momento solamente y ya esa es mi adoración. Sí. Y está también el que cree que es un momento, el que cree que, bueno, no, hoy en la iglesia hubo un momento de adoración, o sea, y tú dices, pero realmente ese es el sentido de la adoración, eso es realmente adoración. Yo creo que estamos... Sí, lo que yo creo que ese concepto viene del Antiguo Testamento, porque recuerden que cuando Dios le da las leyes a Moisés, el grupo hebreo no sabía, conocía era el concepto de cómo rendirle culto a un Dios, ¿ok? Y eso para ellos era la adoración, ¿ok? Por eso parece que Abraham no conocía la ley, no conocía nada, pero hay algo súper interesante y era que el conocimiento acerca de Dios ya estaba en la tierra, porque el libro de Job fue escrito precisamente en el tiempo donde Abraham vivía. Es más, según teólogos dicen que Job pudo haber estado en una parte del mundo mientras que Abraham todavía no había recibido su llamado. Entonces uno dice, ¿cómo? Tú lees el libro de Job, cómo tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento de Dios. ¿no? Y cómo Job se sabía aplicaba él, cómo se adorar, aplicaba él a Job la sabía adoración, cómo ¿verdad? pedir perdón, Job sabía muchas cosas, y Abraham, en su concepto, todavía no había conocido a un Dios así, luego que lo conoce. ¿Ok? Entonces, yo creo que todos tenían un concepto de adoración, voy, le rindo ofrenda a un Dios, y listo. Y Listo. Hasta ahí llegaba, más Job lo llevó más allá, porque él vivió una vida completa obediente hacia Dios. Entonces Eso sí es un verdadero concepto. quedamos en ese concepto para... Yo sé que muchos ahorita, la iglesia se ha estado educando también mucho. Desde hace mucho tiempo estoy escuchando yo este tema de que la adoración no solamente es música, es cantar, una música lenta, sino que la adoración debe ser un estilo de vida. Es cómo me comporto, cómo me comprometo, ese compromiso que nos lleva a la obediencia a Dios. Entonces, otra pregunta que voy a hacer yo, ¿por qué adoro yo a través de la obediencia? ¿Cómo adoro yo a través de la obediencia? Yo le estaba hablando con el líder, ¿te acuerdas que te dije, Eli?
Pero hay muchas formas de adorar. Adoramos a través del amor, adoramos a través de la rendición a Dios. Pero ayer me dio una cátedra un poquito acerca de la obediencia es como esa máxima expresión. O sea, si tú obedeces, es porque tú estás comprendiendo quién es Dios. O sea, qué es lo que estaba hablando yo al principio. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Y tú entras en ese propósito, en ese universo de Dios, en esa sobrenaturalidad de Dios, y tú obedeces. Y al obedecer, te estás adorando. O sea, es que yo pienso que es algo que va en conjunto. Tú no puedes obedecer sin adorar, ni adorar sin obedecer. Y hay un versículo que el Señor nos dice, o en Juan, que el Señor dice, si me amas, obedece mis mandamientos. O sea, entonces, si amamos al Señor, obedecemos. Y si obedecemos, entonces estamos adorando. Entonces es como una consecuencia una detrás de la otra. O sea, le obedecemos porque realmente lo amamos y en consecuencia de eso entonces estamos adorando. Si no amamos a Dios. Yo una vez, no me acuerdo dónde, creo que, bueno, ya lo he dicho varias veces, yo me estaba explicando mi concepto de adoración entre varios, están en el hebreo, en arameo. Todos los sinónimos posibles. ¿Verdad? Pero a mí me gustó mucho el concepto que dio Leandro de último, como un estilo de vida. Y yo creo que, como dice Joa también, o sea, vamos a romper la barrera de ir al culto, de levantar nuestras manos. O sea, sabemos que sí, podemos alabar a Dios y eso es adoración a Dios también. Pero como decía, como un estilo de vida. Y yo les explicaba a esas personas a quienes estaba hablando acerca de ese tema que, mira, tú llegas a tu casa y tú ves a tu bebé y le dedicas tiempo a tu esposa de calidad y tú estás haciendo adoración. Y le estaba explicando a esa persona, tú en tu trabajo, si tú das ejemplo y te comportas pero la gente ve, tú estás haciendo adoración, porque no solamente lo que hagamos, lo que debemos de hacer, es todo el tiempo. Como un olor fragante que va. O sea, exactamente, porque de qué te vale de que tú de repente apartes 1 hora o 2 horas diarias. He conocido muchos testimonios, e incluso quizás a mí en oportunidades me haya pasado. Entonces yo llego aparto 1 hora o 2 horas para cantar, para adorar, para meterme en la presencia de Dios, pero ¿qué está pasando con un ejemplo, con mi hija o con mi esposa? O sea, le estoy dedicando yo, ¿tú crees que no le estaría sonando como una alarma, vamos a decirlo así, a Dios por lo que yo estoy haciendo o lo que estoy dejando de hacer? De repente le estoy dejando de dedicar tiempo a mi hija. Y entonces, o sea, está bien eso, ¿no? He conocido muchos ministerios adoradores, entre comillas, y personas que tienen ministerios muy grandes, y después cuando tú ves y visualizas su familia ha sido un desastre. Entonces, o sea, la adoración es como tal todo lo que podamos hacer, es como dice Leandro, un estilo de vida. Obviamente que no nada más que te vas a dedicar a solamente hacer esto, se supone, pero como dice, cuando llevamos una vida de obediencia, una vida de equilibrio, que sabemos que no todo el tiempo es dedicarme al ministerio, sino que también yo tengo que dedicar tiempo para mi esposa, yo tengo que sacar tiempo para mi hijo, para mi familia. Pero es que incluso hasta eso es obediencia, porque el Señor nos dice que el primer ministerio de nosotros es la familia. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, estamos obedeciendo. O sea, todo radica en usar la palabra como un manual de vida. Si nosotros usamos la palabra y obedecemos lo que dice la palabra, estamos obedeciendo. Mira, y estamos yo creo que ya hay un grandísimo detalle que no nos damos cuenta. Y es que nosotros obedecemos lo que creemos. Lo que no creemos no lo obedecemos. Un ejemplo. Yo creo que si Elier me dice, porque Elier es una persona capacitada para la mecánica, un ejemplo, y si él me dice, no, varón, tu moto está fallando porque la bujía está mala. Si yo creo que él es un buen mecánico, ¿a qué voy a ir yo? Directo a la bujía. Pero si yo no le tengo fe a Elier, porque yo he escuchado que es un mecánico chapucero, yo voy a decir, no voy a creer mucho esa palabra, yo prefiero irme a otro que me dé un mejor diagnóstico de eso. Entonces fíjate que la obediencia está condicionada a tu fe. Exacto. Si tú no crees que esa persona es apta para eso, yo no le voy a creer. Claro. O sea, un ejemplo, si yo le voy a preguntar a mí acerca de la electricidad, capaz que yo le dude mucho, que yo le pueda dar un buen consejo, pues dicen, ¿qué está haciendo Leandro de electricidad? Gracias, Leandro. Pero gracias, pero yo mejor me busco a otra persona. Sí. Entonces nosotros creo que no obedecemos mucho a Dios porque no creemos que lo que está en su palabra es lo correcto y empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Parece crudo, ¿verdad? Pero es así. Es una obediencia condicionada. Condicionamos nuestra adoración. O sea,
adoramos a Dios por lo que conocemos o por lo que creemos de Dios. Por ejemplo, si yo llego y para mí, yo solamente busco a Dios cuando necesito sanidad, y entonces yo llego, estoy enfermo y necesito una sanidad, Señor, sáname. En el momento en el que ya estoy sana, no lo voy a buscar, porque para mí, mi adoración a Dios es cuando estoy enferma. Y si necesito dinero, entonces, mi adoración es solamente, Señor, necesito dinero. Cuando ya lo tengo, entonces ya me olvido O a de eso. veces al revés. A veces solamente adoramos cuando las cosas van bien. Exacto, Tengo también dinero, pasa. gracias Señor. Y yo de creo que repente también ya no. podemos dar otro ejemplo, y es que nosotros, como nos comportamos, también adoramos. Creo que ustedes lo dijeron ahorita. Si yo creo cómo yo sé manejar un caso, por un ejemplo, estamos en la calle, o estamos con un vecino, a mí me pasó, cuando vivía por acá, que un señor estaba montando la antena de internet, él era el presidente de la junta de condominio, a él no le pareció la modalidad como yo procedí, no sé por qué, y se molestó a un punto que me insultó. ¿Okay? Me insultó. Recuerdo yo que estaba con un amigo que era inconverso, y él me miraba y me decía, pero respóndelo como tienes que responderlo, porque es que se lo merece y tal. Y yo le dije, bueno hermano, también, discúlpame, tranquilo, no pasó nada. Recuerdo yo que él se me acerca y me dice, ¿cómo carrizos hiciste para controlarte y no decirle sus 4 cosas en la cara? Yo le dije, hermano, porque yo creo lo que dice la escritura. Si la escritura a mí me dice que la blanda respuesta aplaca la ira, yo voy a obedecer esa palabra. Pero imagínate si yo hubiese obedecido a lo que de repente me hubiese enseñado mi comportamiento con mis padres o mis sentimientos, lo que me dijo, bueno, pero respóndele como es, o de repente yo aprendí de mi papá a gritarle porque mi papá le gritaba todo lo que le gritaba. Entonces, si yo creo que eso es lo correcto, es lo que voy a hacer. Pero como yo creí lo que la Biblia dice que es correcto, entonces actué acorde a la escritura. Entonces la pregunta no es si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Creo que la pregunta sería, ¿qué le estamos creyendo? Okay. ¿Sí? Si creemos realmente lo que Dios dice, que es realmente bueno, o yo lo hago a mi manera. Porque creo que la adoración basa mucho a eso, de que si nosotros lo vamos a hacer a la manera de Dios o a mi manera. Mira, yo creo que uno de los ejemplos más hermosos que yo he visto de adoración, obviamente, ha sido nuestro Señor Jesús, en el momento de su bautismo, del bautismo. Allí hay algo que me asombra. Hay un tipo de obediencia que fue demasiado admirada por el Padre, tanto que estuvo presente el Espíritu Santo, que creo que fue una voz, ¿no? Del cielo que se abrió, que dijo, o sea, yo siento que el Padre no aguantó las ganas de sentirse o adorado por la obediencia que estaba cometiendo su Hijo Jesús, que se estaba bautizando, un hombre que no debió, vamos a decirlo así, no debió hacer lo que estaba haciendo. Él era puro, él era limpio, y prácticamente tuvo que hacer esa actuación. Y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo hizo que, ya va, el Señor, yo tengo que decir algo, me siento agradado, me siento bendecido por lo que está haciendo mi hijo. Y paró y dijo, este es mi hijo amado en que siento complacencia. Yo creo que esa es una de las cosas que siente el Señor cuando nosotros estamos obedeciendo. El Señor siente complacencia, admiración, se siente bien. Y en este caso, eso es lo que nosotros provocamos a Dios, Lea. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento, te felicito. Te felicito por ese No tipo siempre uno es así. Sí, es más cuando uno flaquea. A veces saca un clavito y a veces uno ahí. falla Sí, mucho claro. en esa parte. O de repente en esa parte o en otras partes, porque a veces uno es muy Exacto. fuerte en una parte y en otra. Exactamente. Todos tenemos nuestras Diga. debilidades y hay cosas de repente en las que tenemos que luchar más que otras. Sí. De repente hay personas que tienen un carácter o un temperamento un poquito más dócil y pueden aprender más rápido a callar en esas situaciones así, mientras que otros tienen una lucha un poquito más fuerte. Explosivo. Pero entonces todos estos temas que hemos estado hablando siempre nos van a llevar a la fe, siempre nos van a llevar A creer. a la intimidad. O sea, cómo tú crees a quien que no conoces, cómo obedeces a quien que ni siquiera escuchas, cómo escuchas la voz de aquel con el que no pasas tiempo. Entonces, una de las claves principales es esa, la intimidad. Claro. Sí. No, viene como con lo que dice Leandro, o sea, ¿cómo vamos a creer? Pero ¿cómo le vamos a creer a alguien en que no intimamos ni nos relacionamos? ¿Me entiendes? Entonces todo viene como en escalera. Es que yo digo que por algo el Señor dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos. O sea, una de las claves principales es el amor
que podamos sentir a nuestro Señor. O sea, eso es lo que nos debería mover a nosotros, a buscarle, a llenarnos más de Él, a leer su palabra. O sea, hay un versículo en Salmo, que me gusta muchísimo, Salmo 119, y me gusta como David dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, David estaba enamorado. David estaba enamorado del Señor. Y más adelante le dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, a veces nosotros nos parece que obedecer al Señor es tan difícil. Y uno dice, no, pero es que es complicado. Y vemos un David que dice, qué dulce y qué hermoso es obedecerte. Bueno, o sea, ese versículo lo complementa wow. 1 Juan capítulo 5, verso 3, donde dice, sigue mis mandamientos porque mis mandamientos no son gravosos. Ajá, exactamente. ¿Sí? Uno piensa que los mandamientos de Dios son gravosos. Son gravosos. Sí, qué pesar. Sí, Y pero- se hacen pero gravosos es- cuando no le amamos. Pero es por el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios, porque nosotros pensamos mucho que la intimidad es, vamos a hablarlo coloquial, uno piensa que tener intimidad con una persona es tener relaciones, Okay. y creo que estamos muy lejos de eso. Es más, hay esposos que tienen relaciones sexuales y no tienen intimidad. Eso va mucho más allá, porque yo siempre le digo a mi esposa, relación sexual no es que tú te desnudes tu cuerpo delante de mí, no, intimidad es que tú desnudes tu corazón. Realmente quién eres, porque incluso tú puedes aparentar delante de mí algo que no eres, y eso no es intimidad, eso no es conocer. Sí. Nosotros a veces queremos aparentar cosas con Dios y ni siquiera dejamos que Dios se muestre como realmente Él es, sino que nosotros tenemos un concepto preestablecido de Dios y no estamos dispuestos a conocer más. Como que yo conozca a Yule, o vamos a poner el ejemplo de Elier puede conocer cada área del cuerpo de Yule, pero él de repente no conoce toda el área de su corazón hasta que Yule desnude cada parte de su ser a su esposo y diga, mira, realmente en esta área yo soy así, realmente en esta área yo soy como soy. ¿Ok? Y nos conformamos con lo que sabemos del Señor, con lo que conocemos y lo dejamos hasta ahí. Pero yo Y pienso no que buscamos esa intimidad. si buscamos esa intimidad, definitivamente vamos a ser como David, enamorados del Señor a punto de que no necesitamos que nadie nos diga que debemos adorar, no necesitamos que algo nos mueva a adorar, sino que va a ser una respuesta natural y genuina. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo una prédica de el pastor Miguel Núñez. Me gusta Últimamente mucho. lo estoy escuchando. me Sí, encanta. yo también. Y me gusta Un mucho. maestro. Sí, es un maestro, de Un verdad. Y él estaba hablando acerca de la adoración, específicamente. Y él estaba comentando algo que le pasó. Él decía que tuvo la oportunidad de ir al Gran Cañón. Lo hemos visto en películas. Él dice, bueno, yo lo había visto en películas, lo había escuchado en fotos y todo, pero nunca lo había visto. Y él dice que cuando llegó hay un momento donde ya las luces dejan de pegar, ya ahí tú no puedes seguir avanzando, pues porque ya viene como que el precipicio, la cosa. Y entonces él dice que él iba poco a poco con su esposa agarradito de la mano, iban caminando y él dice que era precioso. Él dice, yo iba admirando toda la creación, todo cuán bello era. Y cuando llegamos al borde, dice, mi reacción inmediata fue, como ya no podíamos avanzar más de ahí porque era un precipicio, lo que hice fue inclinarme y miré hacia mi izquierda y hacia mi derecha. Y él dice que inmediatamente sintió como, él dice, no, de pronto no escuché la voz audible, pero sentí que el Señor me habló y me dijo, si te inclinas a ver mi creación, imagínate cómo debes inclinarte para el Dios que creó, que hizo esto. Y él decía que no es casualidad que la palabra adoración es proscuneo y significa inclinarse. Entonces él dice, es una respuesta, o sea, a mí nadie me dijo, cuando llegues ahí al final, te vas a inclinar para que puedas verla. No, él dice, fue una respuesta natural. Quise contemplar y lo que hice fue inclinarme para hacerlo. Entonces yo dije, qué tremendo, o sea, Sí. que Claro, y no, y va con lo que estamos hablando, porque inclinarse es sinónimo de rendición. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando, aquí en Venezuela pasa mucho, cuando llega alguien, ¿no? Y nos viene con un arma y nos dice quieto. Nosotros levantamos nuestras manos en sinónimo de que no voy a hacer nada, o sea, me rindo, prácticamente una cosa voy a así. hacer todo lo que tú me digas. Y eso significa inclinarse también. Sí, yo también tengo un punto de vista acerca de esto. Yo creo que todos estamos exponiendo acerca de digamos, lo a veces difícil que es adorar, lo difícil que es inclinarse, lo difícil que es ser obediente. Y eso me lleva a lo siguiente. La obediencia se puede aprender. Sí.
y el texto en el que me baso esto, que me pareció súper impactante y últimamente todo me ha llevado acerca de lo que fue la humanidad de Jesús, que dice en Hebreos 5, 8, 9, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es decir, nosotros podemos aprender. Es algo con lo que estamos constantemente mejorando, es lo que hablamos. No hay un punto, en esta tierra no hay un punto final, a menos hasta que partamos con el Señor. Pero en esta tierra estamos en constante aprendizaje. La obediencia, así como la intimidad, es algo que podemos aprender. Somos escogidos de Dios. Dios nos trajo aquí con un propósito. Ahora, ¿qué hacemos con ese propósito que Él destinó para nosotros? ¿Qué hacemos? Porque Dios llamó. Y hay personas que, como hablaste tú en el libro de Reyes, que Dios les destinó un propósito y ellos desobedecieron, ellos se apartaron de lo que era. Y se supone que nosotros debemos estar en un constante aprendizaje. Dios, obediencia, Dios, Sí, intimidad. ¿sabes qué pasa Dios. también? Que en nuestro chip, en nuestra naturaleza, no está la obediencia a Dios. En nuestro chip está nuestra propia obediencia, nuestra propia esposa. Y como dice Julie, es por eso que habla bíblicamente que se tiene que aprender. Porque naturalmente nosotros no somos seres que vamos a obedecer a alguien. Nosotros somos seres que queremos cada quien hacer lo que nos da la gana. Es nuestra naturaleza, obviamente. Pero como dice Julie, tenemos que todos los días del mundo tratar de poner en práctica. Es un Yo morir creo que- diario, yo creo un que morir sí. constante, Diario. un Yo morir creo que constante. sí obedecemos, pero, o sea, obedecemos es a nuestros deseos. Obvio, yo obvio. creo esto, yo creo que siempre obedecemos a algo. Yo pero creo que Exacto, en cuestión, eso, a eso me de refiero. Dios, en cuestión de Dios, yo creo que tenemos siempre una necesidad. El ser humano nace con esa necesidad, una necesidad de oración. Una vez escuché del pastor Carrasco, me acuerdo cuando estábamos en su iglesia, él nos decía ese instinto del ser humano de adorar, de buscar su creador. Una persona que adoptan siempre tiene la necesidad de buscar quién me procreó, quién me creó, quién creó. Entonces, siempre tienen esa necesidad. Por eso iban y adoraban las estrellas, la Sí. luna. Entonces, para mí, sí nacemos con una necesidad. Pero la obediencia no, la obediencia es forjada. Está el padre que enseña al hijo, tú debes obedecer, Claro, sí. esto no se hace de esta manera, tú debes aprender. Y así el padre, una vez que aceptamos a Dios como padre, Él nos acepta como sus hijos. Él nos está forjando a diario. ¿Dónde nos forja a diario? A diario, en la intimidad. Y nuestro trabajo es esforzarnos, es un esfuerzo hasta que se convierte en deleite. Lo que estaba viendo un podcast de Marcos que me fascinó, que él decía, estos tiempos de mesa que hacemos con nuestra familia, lo comenzó desde con su padre, él. Y él de pequeño se dormía en la mesa, hablaban, oraban y él se dormía. Le pasa ahorita con sus hijos. Pero él dice, fue tan constante, fue tanto lo que yo me estaba llenando de Dios que ya no era una pesadez en mí, ya ahora se convirtió en un deleite. Entonces nosotros debemos vivir en una constante búsqueda. Al principio cuesta, porque la rebeldía humana, el deseo de seguir nuestras propias condiciones, nuestras propias ideas, nos van a frenar, siempre nos ala el sueño, nos ala la película, nos ala aquel sitio donde debemos ir, pero nosotros debemos esforzarnos. Sí hay un esfuerzo humano, Sí, claro, donde debe decimos, haber. yo me quiero rendir, y va a haber un momento donde va a ser algo. No, bueno, yo ahí quisiera decir algo porque por lo menos Joana dijo que es verdad, nosotros somos seres obedientes y creo que los niños los enseñamos a obedecer algo, pero los niños ya obedecen un patrón, que es un patrón de pecado, porque tú nunca le enseñas a un niño Okay. a ser malcriado, o sea, cuando tú ves a Zoe, ¿quién le enseñó a Zoe a dar vueltas así Sí, en el piso me y ha a pasado. reclamarme? O sea, no entendí. Yo no se lo enseñé, Yule, tú Mano, no, ¿quién te no, contó? no. ¿Quién te contó eso? Acaban de ver. Yo creo que nosotros redireccionamos la obediencia de cada niño, ¿ok? Bueno, Todos somos perfecto. obedientes, por eso voy ahí. Ahora, ¿qué pasa? La obediencia siempre, el texto, creo que lo aplica y a veces pasamos por alto las condiciones que pone la Biblia. Mira lo que dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y nosotros se nos olvidan esos detalles que están en la Biblia. Y dice, pero ¿por qué estoy pasando por prueba? Porque creo que la única manera para nosotros aprender es ser procesado. El ser humano no aprende en alegría. Mentira. Eclesiastés dice, hay un texto en Eclesiastés que dice, cuando todo esté bien, alégrate, pero cuando las cosas estén yendo mal, medita. No sé, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos alegres, viva la pepa, todo No fino. pasa nada.
pero cuando nos están pasando situaciones difíciles, la misma palabra dice medita. Vamos a Ok, analizar ¿qué está pasando? Claro. Porque yo aprendí tanto eso que incluso cuando estoy bien, Gabriela, mi esposa, siempre me ve que yo todas las noches me acuesto y me pongo a ver el techo. Y ella se desespera. ¿Pero qué te pasa? Háblame, vamos a hablar. Y es porque yo me estoy analizando y digo, ¿qué hice mal en el día de hoy? Acorde a la palabra, ¿cómo actué? ¿Estuve bien o no estuve bien? ¿Obedecí o no obedecí? Entonces hago como un Era reconteo el versículo que de decíamos mi día. Yo también lo de hago Josué, Sí. nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que De de la ley. día y de noche medites. Pero es difícil meditar en algo que no conoces. Si no conoces la escritura, ¿cómo meditas? ¿Cómo aprendes? Eso. Yo siempre le digo a mi esposa, yo quiero ser como Cristo o quiero que Cristo habite en mí. Pero para hacer eso tengo que morir. Pero ¿cómo muero si no conozco las escrituras? Cristo pasó 30 años de su vida estudiando. Y la Biblia misma aquí me dice, estos textos que lee el Jules son Poderosísimo. eso está como poderosísimos para otro porque estudio dice más. ofreciendo ruegos y Sí. súplicas con gran clamor. Primero, Jesús se la pasaba orando. Entonces nosotros a veces ni siquiera oramos. Luego dice, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra temor en el griego es obediencia. O sea, el hombre obedecía todo lo que su padre, aunque era Dios, él tuvo que sujetar también su carne, aunque su carne era perfecta. Como le dice Yula, porque tenía ganas de dormir, porque de repente ay, se me olvidó alguna carpintería. De los niños que jugar De repente está querían, pasando, no sé. sí, y a veces se nos olvida que Jesús tuvo que ser corregido. Porque Jesús tuvo que haber tenido sus pataletas, sus cosas. Jesús, no orines aquí. Mira, era un niño. Se nos olvida la humanidad. Lo dice, aunque era hijo, padeció, habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo si el maestro era perfecto? Explíqueme por qué Hebreos dice, Jesús fue perfeccionado. Si nosotros, si creemos, no, Jesús era perfecto. ¿Por qué la escritura dice que él había sido perfeccionado? Porque creo que a través de la obediencia es que uno termina de ser perfecto, que era perfecto porque era Dios. Eso es incuestionable. Pero Su naturaleza No, humana, a través del mismo- él del tuvo mismo que haber sufrimiento sido fue perfeccionado acerca de la Perfeccionado. obediencia y por medio de la oración. Y eso es un tema que cualquiera, no como que Sí, le esto como para explota. sacar Yo otro- pienso que Otro tema. para ser perfeccionados en la obediencia también tenemos que ver también qué está ocupando ese lugar en nuestras vidas de adoración. Porque a veces ponemos otras cosas y por eso no adoramos. Porque hay cosas que de pronto le estamos dedicando más tiempo y nos estamos concentrando más en eso. Y entonces es lo que consume nuestro tiempo. No pasamos tiempo con Dios, sino que pasamos tiempo en eso y eso nos está robando toda nuestra adoración, o le está robando la adoración a Dios. Entonces, esas cosas, esos pequeños detallitos, es importante que nosotros aprendamos a identificarlo. En este mismo prédica que vi del hermano Miguel Núñez, él decía, hay cosas que se convierten en ídolos, porque pensamos que ídolos es solamente en las estatuas. No, hay cosas, todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, se convierte en un ídolo. Entonces, él pone un ejemplo. Él decía, el ejercitarse está bien, es correcto. Pero llegas tú y pasas todos los días ejercitándote, no pierdes un día, una hora completa ejercitándote, y entonces te podemos preguntar, ajá, ¿y cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? ¿O cuánto tiempo pasas con Dios o meditando en su palabra? No, bueno, hoy no lo hice, ayer tampoco, pero... Entonces él decía, eso es un ídolo. Y hay cosas... Pero voy al gimnasio. No falto. pero hay cosas que tenemos que analizarnos y decir, Señor, ¿qué estoy poniendo yo primero antes que a ti, que está interrumpiendo mi adoración a ti? Mira, que no yo, está Joana, me permitiendo llama que la yo te adore. atención en estos días que tú diste creo que fue el otro viernes pasado que te tocó dar la reflexión del Ministerio de Alabanza. Ajá, Tú estabas hablando acerca del pueblo de Israel, ¿no? ajá. Y hablaste sobre las desobediencias y las cuestiones, y creo que tú misma dijiste, no, bueno, este pueblo de Israel, y yo estaba hablando, y el Señor me estaba hablando, y el Señor me estaba diciendo, a veces, ¿verdad? Leemos y nos quedamos locos con lo que hacía el pueblo de Israel, pero todo lo que está escrito allí conforme al pueblo de Israel, el Señor nos está diciendo, o me dijo a mí, o sea, no hablen tan mal, porque ese Ustedes pueblo también está lo hacen. revelado en ustedes, en el ser humano. Y entonces yo decía, sí, tienes razón. Y después, bueno, en la parte de los ídolos, así como tú estás hablando, o sea, nosotros hacemos ídolos también. No precisamente agarramos un oro y fabricamos un cerdo, no sé, tantas cosas que ellos hicieron. Que ya no adoramos al sol, Mira, Ajá, es que es tan tremendo que el hermano decía, incluso tu ministerio puede volverse un ídolo. Obvio, Y claro. uno dice,
Tu esposa, tu Dios. familia. Y tu esposo, tu tus familia, tu hijos, la trabajo, iglesia, si eres pastor. el ministerio, dice- como dices tú, el servicio a Dios. Entonces, Exacto. cónchale, es una cosa que tú dices, wow, nosotros también hacemos de nuestras cosas ídolos, los ponemos por encima de Dios. Una vez también hablé con mi papá y le dije, mira, ¿a qué le dedica usted más tiempo? A esto. Entonces, él en ese momento, ese es tu Dios. ¿Me entiendes? En ese momento, ese. Y eso interrumpe nuestra adoración Obvio. completamente, Sí. porque estamos tan enfocados en eso que no nos preocupamos por realmente que nuestra vida sea una adoración a Dios. Estamos adorando lo que estamos haciendo porque en nuestro tiempo está enfocado en eso. Exacto. Sabes que en estos días me estaba sintiendo como un poquito frustrada, creo que también se lo dije a Lier. Ahora. Que estuvimos hablando de acerca de esas personas que, oye, esa vida tan dedicada que tienen, por lo menos fue el caso, obviando a las personas de la Biblia que si aparecieron ahí por algo, ¿no? Las personas que tenemos ahorita en la tierra, está ese Miguel Núñez, está este Marco Brunet, que yo estuve escuchando, Marco Brunet, y me sentí un poquito frustrada, porque yo decía, ¿por qué me cuesta tanto entrar en una intimidad? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? ¿Por qué es algo con lo que lucho tanto? Y cuando estuve aprendiendo un poco acerca de la humanidad de Jesús, como todo lo que hace Jesús, eso me dio paz y me dio esperanza. Porque si yo puedo ver que Cristo aprendió obediencia, es porque yo también puedo hacerlo. Y algo importante también es que si Él nos llamó y estamos 100% convencidos del llamado que Él nos dio, es porque Él sabe que podemos hacer. Lo que está pasando ahorita, de repente esa distracción que tenemos, poner como prioridad otras cosas que no deberían ser prioridad, son cosas que pueden mejorar. Y aquí a los que nos están escuchando, más que ser un ataque de sí, tienes que obedecer porque lo obedeces, es como un aliento de que puedes hacer. Si estamos en este camino y anhelamos de corazón servirle al Señor, porque yo sé que yo no soy la única que tengo ese deseo. Tengo un deseo, mira, mi corazón palpita así como, no, yo sé que no era como David yo, pero sí tengo ese deseo de servirle, ese deseo yo le digo a Alier, le he dicho a Alier, no me veo en otro lado, yo no me veo en otro camino, no me veo en otra situación que no sea sirviéndole a Dios. Sí. Y si el Señor ha puesto esto en mi corazón, es porque yo sé que Él puede perfeccionarme. Ahora, el inicio de esto está en un sacrificio que tenemos que hacer constante, tomar nuestra cruz diariamente, morir a nuestros propios deseos diariamente y saber que si caemos, ahí está Cristo para darnos la mano y decir, claro, vamos, levántate. Yo creo que yo sé una que de sí las cosas importantes como cristianos no entender es que esa frase yo la escuchaba mucho y claro, yo la respeto, pero te la refuto un poquito porque yo decía, sí, yo puedo. Yo llegué un día que me rendí de tal manera y tuve que decirle al Espíritu Santo, le dije, mira, Espíritu Santo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? El café, a mí me encanta. Supongamos el café es un pecado. Podemos llamarlo gritería, chisme, pasiones desordenadas, lo que tú quieras. A mí me encanta. Yo no puedo dejar. Yo te quiero agradar, sí. Tú sabes que te quiero agradar. Pero me fascina el café. No puedo dejarlo. Sé que tu palabra dice que está mal, pero no puedo dejar todos los días de tomarme ese café. ¿Cómo hago para luchar contra mi propia naturaleza que Romanos dice que es pecado? No puedo. Y le dije, pero sé, porque luego de la tesis Romanos 6, y Romanos 7, que dice todo lo que quiero hacer, no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, gracias doy a Jesucristo, pero hay algo importante y es que Jesús dejó al Espíritu Santo. Porque yo le decía, Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, si tú tuviste el poder de levantar entre los muertos a Cristo, tú tienes el poder para hacer que mi deseo por el café se vaya. Porque mi deseo no va a desaparecer porque soy carne, siempre va a estar. Pero yo necesito que ese poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, opere en mí para que tú me ayudes a dejar ese café. Porque si dejas a Leandro solo, va a ir y va a beber café todos los días. Pero si tú vienes a mí y haces que yo viva, entonces dije, Señor, me rindo hoy. Declaro que no puedo hacer las cosas solo. Mis oraciones todas las mañanas de Señor, te entrego mis sentimientos, te entrego esto, te entrego esto. Tú sabes que si no tomas el control de ellos, yo voy a ir en pos del café. Yo necesito que tú me des control porque el día de hoy alguien me va a ofrecer café y yo me voy a ver tentado. Tú sabes que soy débil, ayuda. Entonces creo que eso se llama intimidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero también pasa que voy a seguir poniendo el ejemplo del café.
tú le dices al Señor esto y le dices, Señor, este es mi debilidad, el café, yo necesito tomar café, y resulta que estás en un lugar y tienes la oportunidad o estás esperando que te ofrezcan el café y el Señor permite que ese café se desvíe para otro lado, pero entonces tú te vas hacia donde están llevando el café porque es que tú quieres buscar el café. Entonces el Señor te está poniendo o te está dando la oportunidad de alejarte ese café porque Él dice, te estoy ayudando, lo voy a alejar. Pero entonces Ni siquiera aceptamos nuestra la ayuda humanidad nos lleva a buscar el bendito café que todavía el Señor nos está ayudando. Entonces, Yo le decía a mi esposa en esos casos, a veces culpable o no, porque yo le decía, ya muchas veces el espíritu me decía, ora. ¿Y yo qué hacía? No oraba. ¿Por qué? Porque yo quería el café. Entonces yo sabía que si le oraba al espíritu, él me iba a quitar las ganas del café. Entonces yo decía, yo prefiero callarme, no pedirle nada, Sí. porque yo quiero café. O sea, Entonces, yo sé que él me va a quitar el deseo. yo no sé quiero que él me lo va a quite. quitar, pero no quiero que me lo lo quite. Yo quiero seguir. Entonces creo que eso sabroso. también Hoy, es hoy sabroso. reprendemos el café. Ese espíritu de café. En el nombre de Jesús. Pero lo botamos. creo que en conclusión es la intimidad, es rendirnos al espíritu y pedirle esa ayuda. Sí. Porque el único poder, yo creo que a veces yo siempre le enseño a los muchachos en el grupo en casa, el mayor poder que tiene el espíritu no es de sanar, no es hablar en lengua, sino el dominio que tiene sobre el pecado. Entonces yo siempre le pido al Espíritu Santo, más que me use para hablar o sabiduría, que me dé ese poder para dominar el pecado, porque al fin y al cabo no vivimos para Cristo. Y adorar no significa obedecer su mandato. Y Él es un Dios santo. Es que cuando aceptamos la vida de Jesús dentro de nosotros, cuando aceptamos esa intimidad con el Señor, fluye. Fluye la obediencia, fluye los frutos del Espíritu, todos los milagros que podríamos hacer, todo ese poder del Señor. Todo fluye, todo Es que, fluye a través de eso. como el versículo donde el Señor le dice a la mujer samaritana, le dice, llegará la hora en que adorarán al Padre, o que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, y tú dices en espíritu y en verdad. Yo puedo puedo interpretar o creer que en espíritu se refiere a que no es por emoción. O sea, no, estoy adorando netamente no por mi carne, sino espiritualmente. O sea, ya estoy sirviendo al Señor, o estoy diciendo que estoy adorando al Señor porque mi carne y mi naturaleza está completamente sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, en espíritu, eso es lo que está esperando el Señor, y en verdad, porque es lo que estoy haciendo concuerda con lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo que estoy adorando, pero entonces mis acciones también concuerdan con eso. Entonces es en verdad también. Sí, bueno, hay también para reforzar eso, creo que la palabra en espíritu es que no puedes adorar al Padre sin el Espíritu Santo. Y en verdad, recordamos que Juan capítulo 8 dice que Jesús es el camino, la verdad. Si Él es la verdad, tenemos que adorar en la verdad, y la Biblia dice, tu palabra es verdad. Eso quiere decir que Jesús es el verbo, obviamente encarnado, es la palabra encarnada. Entonces, cuando adoramos en verdad, si no tenemos conocimiento de la verdad, no podemos adorar, porque creemos que la verdad es la que nos lleva, que la palabra de Dios nos lleva a la obediencia. Entonces, si no tenemos al Espíritu y si no tenemos la palabra, no podemos adorar, en pocas palabras. O sea, si no vamos a esa profundidad. Necesito el Espíritu Santo para adorar, ¿ok? Pero también necesito conocer la palabra para adorar en espíritu y para adorar en la verdad. Pero mira, yo creo algo, hermano. Yo de verdad estoy... Wow, este tema me ha confrontado demasiado y me da miedo. Porque hay mucho café, Leandro. Aleluya. Sí. Arauca. Sí, Y diferentes marcas. Obviamente para esto es que estamos hablando, pero me siento confrontado del nivel que estamos, obviamente ahorita hablando, y estamos tratando de llegar a ese nivel de una obediencia absoluta, que es el tema que estamos hablando, de una adoración sin reserva, vamos a decirte, sin condiciones. Y wow, yo digo, Señor, Dios mío, tú lo quieres todo. Tú lo quieres todo, Señor, tú me estás llenando. Sí. Al día de hoy. No, y ese es el punto de estos podcasts. Para concluir ya, muchachos, creo que la idea de lo que estamos haciendo, yo creo que así como hablamos de que es espada de doble filo, nos está pegando a nosotros, y hoy nuestro invitado, él nos dio y nos dimos todos aquí, clac, 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 yo sé que para allá también hay. Pero nos vamos con esa esperanza de que Cristo lo hace todo posible. Si nos rendimos a Él, si postramos nuestra vida, postramos nuestras actitudes, postramos nuestros deseos,
Yo sé que Cristo va a hacer realidad todas las cosas que Él quiere conforme al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Creamos eso. Amén. Y queremos que sepan que una de las cosas que hablábamos ayer en reunión de nosotros así íntima era que todos estos temas que hemos estado compartiendo con ustedes no son desde como dicen nuestros pastores, la plataforma de los perfectos. No. Al contrario, sí. Cada uno de estos temas nos ha confrontado a nosotros de una manera que nos está llevando a esto que estamos hablando, a que podamos nosotros encaminarnos a esto, a la obediencia, a la adoración, que es lo que el Señor quiere. Así que si usted está allí viéndonos y usted dice, oh, no, bueno, seguramente ellos se creen. Sí, son perfectos. No. Nosotros también estamos en este camino, estamos encaminándonos hacia la obediencia absoluta, hacia la adoración, hacia escuchar la voz de Dios, y queremos compartir esto con ustedes para que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor y más en este tiempo que ya es un tiempo final. Amén. Estamos tratando de hacer el trabajo que nos mandó el Señor. Amén. Ir a ser cristianos, ir a enseñar lo que el Señor nos está enseñando, y creo que bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes. Recuerden suscribirse, si no se han suscrito, si al principio no les convenció lo que dijo Elia de suscribirse, ahorita yo los convenzo, por favor suscríbanse, denle a la campanita, y todas nuestras plataformas de redes sociales como @AMB Podcast. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Amén. Viene otro podcast muy bueno. Si tienen temas interesantes, por favor en los comentarios. Si ustedes se han sentido confrontados, en los comentarios, muchachos, lo vamos a escuchar. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Bye.